Les avisé, así que el que avisa no traiciona, les dije, les anuncié, les sugerí que fuesen hacia YouTube en la medida que puedan, porque vamos a compartir hoy mucho material audiovisual que servirá de apoyo para una charla, creo yo, necesaria, indispensable, y que tiene una muy buena excusa, que es una muy buena serie, de la que ya algo hemos hablado. Pero antes saludo a Fabi Solano, nuestra especialista en humanos, que es quien tiene el expertise para abordar algo tan de la condición humana como, en este caso, las relaciones sociales, familiares. Buen día, ¿cómo andan? Pares. ¿Cómo está, Fabi? Hola, Fabi. Muy bien, acá contenta de que existe un espacio en la radio para abordar este tema, porque tenemos la excusa de la serie, pero en mis columnas venimos tratando estas temáticas, entonces nos sirve para unir a través de un hilo y generar una conversación al respecto sobre lo que introduce la serie. Estamos hablando de la serie Adolescencia, de Netflix, creada por Stephen Graham, que también actúa, que la verdad que se ha convertido en un éxito comercial porque es muy buena, pero también porque resuena fuerte, ¿no? Claro. Resuena en las diversas culturas. A cada cual, la venimos conversando durante toda la semana, al aire, fuera del aire, entre compañeros, padres, madres de hijos adolescentes, o en vías de serlo, o que tienen algún adolescente cerca y se sintieron interpelados por la serie. Totalmente. Que aborda varios desafíos del presente y algunos clásicos, ¿no? O sea, tratar con la adolescencia, ¿no? Claro, hay temas que no son de esta época. La comunicación entre padres e hijos, la institución educativa como formadora. Es muy interesante todo lo que se formula a lo largo de 4 o 5 capítulos. A lo largo de 4 capítulos, que aparte tiene una factura técnica extraordinaria, porque cada capítulo está hecho sin corte. En plano secuencia. Entonces cada capítulo es como una obra de teatro de 1 hora. Donde los personajes llevan la carga dramática de un thriller cuyo misterio se resuelve en la primera media hora. Sí, muy rápidamente. Porque pero no deja de ser un thriller. Porque ahí me parece que es la clave de por qué llama tanto la atención. Porque si bien la culpabilidad se resuelve muy rápidamente, el misterio no es ese, sino la pregunta es ¿por qué? Bueno, ese para mí es el gran mérito de la serie. Totalmente. El gran mérito de la serie es hacer un thriller no con un hecho, sino con la pregunta, los factores que provoca el hecho. El hecho es que un nene de 13 años mata a una nena. Sí. Ese es el hecho. Y el hecho se conoce a los pocos minutos de iniciar la serie. Exactamente. Ahora, ese hecho genera una necesidad, que es establecer, en términos policiales, el móvil, sería el porqué, en términos policiales, el móvil. Pero después, en términos familiares, la pregunta que se hacen los padres: ¿por qué mi hijo actuó de esta manera? Y la pregunta que se hace la comunidad educativa: ¿por qué pasó esto en nuestra comunidad educativa? Y la que se hace la sociedad en su conjunto de ese pueblo, que se ve conmovido porque una de sus integrantes, una nena, muere en manos de otro nene. Es decir, hay una serie de capas de porqués que se van superponiendo, y en el medio fenómenos que son bien del presente, y por eso lo convocamos también a Alejandro Campos. Bienvenido, Alejandro. Bienvenido. Él es autor del Huevo de las Serpientes, este libro que tengo aquí en mis manos, y que aborda uno de los temas que aborda la serie, que es el tema de los incels, cuya traducción nos enseñaste Virgos. Vos días pasados. Podríamos decir. ¿No? Sería virgos. Que en la Argentina constituyen también un fenómeno político. No sé si solo en la Argentina, me parece que Alejandro abordó el tema, y no es solamente un tema de la Argentina, pero que en la Argentina irrumpe. En la Argentina generó una expresión política genuina, que es el... ¿Y qué gobierna la Argentina? Exacto. Digamos. O sea que, y está muy metido el tema de los virgos, la violencia. La violencia, el bullying digital. Está muy metido en la trama de los porqués, ¿no? En la trama de los porqués de la serie. Bienvenido, Alejandro. Estamos esperando para conectar también con Lucía Feinbaum, que es especialista en ciudadanía y crianza digital, que también nos va a dar una mirada desde otra arista que conecta con todo lo que venimos hablando, que es las pantallas. Las pantallas, el riesgo, pero también y sobre todo esta brecha generacional que hace que los adultos no entendamos muchas de las cosas que experimentan y vivencian los jóvenes
en su día a día, en su cotidianidad, en su cuarto, que después los impulsan también a vivir, ¿no?, estas experiencias violentas y estar expuestos a comportamientos temerarios como el que se ve en la serie. La saludamos y la incorporamos a Lucía. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en este mediodía. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Bueno, entre todos ya estamos todos aquí, así que podemos iniciar la charla con El Disparador, que es la excusa, pero que es una buena excusa porque es una buena serie, sí. Que es Adolescencia, en la voz de su creador. Para quienes estén en YouTube, insisto, van a ver mucho material visual a lo largo de esta charla. Si no, bueno, haremos la traducción radial de lo que vayamos viendo. Aquí vamos a ver, Fabi. Vamos a ver a Stephen Graham, que es el creador, también quien actúa de Eddie Miller, el padre de Jamie, el padre del victimario, que cuenta un poco, bueno, cuál fue el disparador para crear y para poner en discusión esta temática que atraviesa la serie Adolescencia. Vamos a escucharlo. I read in the newspaper that a young boy had stabbed a young girl to death. Dice que leyó que se habían producido algunos asesinatos de jóvenes, otro joven niño que apuñaló a otra niña. Fueron casos digamos, extremos. Dice que eso lo sacudió hasta el alma. ¿Cómo un muchachito podía hacerle eso a una niña? Mi duda era ¿por qué? Se pregunta Eddie Miller. Normalmente todas las series se caracterizan desde la mirada de la víctima, con justa razón, ponerlo todo desde ese lugar, pero él se proponía desde otra perspectiva mostrarlo desde el lugar del victimario para decir, bueno, ¿sabes lo que queremos decir? En el sentido de, bueno, cómo el macrocosmo del mundo exterior, no solamente de hoy, sino cómo tus hijos en sus cuartos tienen acceso al mundo entero y toda clase de influencias, y eso es lo que generan estos comportamientos. Creo que la pregunta que quería plantear, dice Eddie Miller, el creador de la serie, debemos verla desde diferentes perspectivas, no solo desde la familia, sino también de la escuela, desde la sociedad, desde la política y desde la comunidad. Bueno, ahí está el desafío. Todos debemos medir las cuentas de alguna manera. El propio creador de la serie plantea el desafío que tratamos de abordar acá. Sí, las capas, ¿no? Todas esas capas, ese aspecto multidimensional de la historia que plantea Adolescencia, que básicamente no es la de un pibe que mata a una nena, sino es la de un pibe en un contexto totalmente social que no justifica su acción, porque ese es otro fenómeno, ¿no? No, después la pregunta queda latente también. Claro, no está justificada la acción, la serie no justifica la acción del pibe, pero trata de explicarla casi, y ahí lanzo la pregunta como botella al mar, tal caso para vos, Lucía, para que ruede la palabra. Lo que hace la serie es no juzgar, preguntarse por qué ocurre, y en tal caso interpelar a todos los actores que podrían haberlo evitado. ¿O no? ¿O lo estoy interpretando mal? Sí, no, yo coincido plenamente y creo que la serie nos muestra, ¿no? Nos explota en la cara diciendo no estamos entendiendo nada de lo que le pasa a los chicos y las chicas en la actualidad. Se nos quemaron los papeles, ¿no? Como las mínimas hojas de ruta que teníamos o los mapas para entenderlos no nos sirven. Y creo que nos da algunas pistas de por dónde empezar, ¿no? O sea, si seguimos suponiendo desde una mirada adulta lo que le pasa a los chicos y a las chicas, la vamos a estar errando mucho. No nos queda otra, y en el buen sentido, de escuchar. Primero, antes de accionar así como en modo ansioso, necesitamos un rato de escuchar lo que les pasa, y en esa escucha lo que sucede en estos territorios digitales tiene un rol fundamental, porque esa escena, sin caer en spoiler, pero donde, ¿no?, al detective, ¿no?, se le da una pista muy fuerte de ojo, ¿no?, hay algo que no estás viendo, aunque lo estás mirando, no lo estás viendo lo que pasa en las redes sociales, y sin ese diálogo intergeneracional, donde el adulto dice, a ver, contame, porque yo lo estoy mirando y no lo entiendo, eso es lo que tenemos que replicar. Ahí hay una clave muy fuerte, ¿no?, que da la serie de pongámonos primero a escuchar. Esa escena, y aprovecho para también consultarlo a Alejandro, esa escena es muy impactante porque sí, es central. Es un pibe que le dice al policía, no estás entendiendo nada. Es el propio hijo. Es el hijo. Se avergüenza, ¿no?, de alguna manera. Es el propio hijo y le dice, no estás entendiendo nada de lo que pasó acá. Y te veo tan perdido que me da pena, te voy a ayudar, le dice. Sí, yo creo que hay algunas, sí, hay algunas escenas claves para comprender la serie, y esa es una, sin duda, porque es en la que
en la que más se ve la ideología incel, ¿no? Cuando el hijo Claro, le ahí explica, se introduce el tema de los Exacto. incels. cuando el hijo le explica al padre esta regla 80-20 de los incels, que es como la distribución desigual del capital erótico en la sociedad, ¿no? En donde el 80% de las mujeres desearían, según esta ideología, al 20% de los hombres, ¿no? Ahí le explica. Expliquemos un poquito más y lo más a tierra posible Sí. de qué se trata esa idea. Bueno, es una idea que se conoce en la ideología incel como del 80-20. Yo creo que para comprender a esta comunidad hay algo esencial, que es comprender que parten de una visión del mundo de un determinismo biológico. Pero ¿quiénes parten? Y Empecemos a hablar binario, del ¿no? sujeto. ¿Quiénes son Los incels, no el protagonista, por ejemplo. No, no importa, Por eso, ya salgamos de la serie. Los incels, ¿Quiénes? la comunidad Porque incel. esto existe en la vida Sí, real. existe, claro, claro. Bueno, ¿quiénes parten de la idea de que hay un 80-20, que hay una división Es una idea del erotismo? Es una idea adoptada por la comunidad incel, que nace sobre todo... Pero es una comunidad de varones. Es una comunidad de que nace en chicos. los 90, la crea una mujer, Sí. pero en los 2000 empieza a tomar una connotación absolutamente misógina y exclusivamente masculina. ¿Y qué dice Y entonces? heterosexual, si no me equivoco, Sí, ¿no? sí, por supuesto. ¿Y sí. qué dice entonces ese...? Y esa determinación biológica es que las mujeres tendrían muchísima más libertad para elegir parejas, y los hombres están en desigualdad de condiciones a la hora de los intercambios sexuales y afectivos, ¿no? Entonces, que los hombres, por determinación biológica, después hay una pata social de esto, Sí. ¿no? Pero por determinación biológica está en una desventaja en el mercado sexual. Ok. por decirlo Y de alguna forma. hay un grupo de varones que se consideran parte de un 20% que son célibes a la fuerza, que son están los chad. condenados a ser célibes a la fuerza. Que son los chad. Sí, sí. Hay unos que están condenados a ser célibes por la fuerza y otros que son los chad, que son los que al revés. ¿Viste cuando atraen. está el meme que dice, y este Chad? Sí. La Sí. palabra Chad viene del mundo incel. A Caputo, por ejemplo, hubo un meme que se viralizó que lo tildaban como Chad, como un tipo O ganador. sea, como un cuando a ganador. Milei, perdón, vamos mezclando todo porque en definitiva es ese sentido de una Sí. charla. Pero cuando a Milei en los memes lo ponen como Chad, que se supone Sí. que es una característica de un varón musculoso, no sé qué. Eso es un rasgo que se supone positivo dentro de este microcosmos que están describiendo, el microcosmos Ese sería un incel. rasgo, bueno, es un rasgo positivo, depende de quién lo mire. Para ese sí, microcosmo. Sí, los incels los odian a los chads. digamos. Los incels los odian, Y pero Porque dentro- son los ganadores de este Pero por mundo. eso, pero dentro de ese universo donde hay incels también hay chads. Exacto, sí. Sí. Hay chats, sí. Pero al revés, Milei al comienzo fue más identificado como incel, ¿no? Los pocos retazos que dejó entrever Ok. Milei de su vida sexual, digamos, sí. ¿no? En un programa con Andy Kundesov, Sí. ¿no? Nos Sí. acordamos. Al revés, podía llegar a producir ciertos puntos de identificación ¿Y por qué, con Lucía, los vos libervirgos, ¿no? intervení cuando te parezca? La idea es que sea una charla y por favor, o levantá la mano, hace un ruido, gritá o algo, así sabemos que querés decirnos algo. Dale. Pero en la dinámica, Fabi, este universo Sí. de los chads, los incels, ¿por qué resulta relevante para entender por qué este pibe mata a una nena? Bueno, porque en estos territorios que se construyen sobre todo en el mundo digital, digamos, uno de los espacios donde estos jóvenes se sienten seguros para, bueno, expresar sus frustraciones, su odio, que va dirigido especialmente hacia las mujeres, porque en este 80-20 lo que entienden es que es la mujer la que tiene el poder y ellos están oprimidos por las mujeres. Y una forma de rectificar esa relación y demostrar el poder, salirse de ese lugar, es someterlas. Lucía, Entonces, sí. la violencia es una de las formas, digamos, de expresión de esa frustración, esa ira y esa bronca. Lucía, ¿todo esto existe porque existen las pantallas o es como el huevo de la gallina? ¿Existiría igual y se transmitiría de otra manera sin pantallas? Bueno, es linda la pregunta. Yo creo que las pantallas o la tecnología son epocales, ¿no? La tecnología nos viene a hablar de una época, entonces es algo que se retroalimenta. Una época en particular histórica genera las condiciones necesarias para producir ese tipo de tecnología y aparte de la tecnología nos estimula a vivir de una manera, ¿no? Entonces se genera un círculo que se retroalimenta. Sin dudas, hoy nuestra sociedad y las formas de vivir están muy marcadas por lo que nos propone la tecnología. Y de hecho creo que hay un recurso interesante en la serie, que en algunos casos crispa, que es esto del plano secuencia, ¿no?
que creo que también es un mensaje, o al menos así lo observé yo, un mensaje contra esta ansiedad acelerada, ¿no? Que nos suelen proponer las pantallas, donde uno todo el tiempo puede ir acelerando, adelantando capítulos. Uno empieza a ver el capítulo y ya sabe que no va a haber un acelere, que no va a haber otra escena, que no va a pasar a otro corte, sino que uno va a tener que ver todo lo que sucede minuto a minuto, porque es un plano secuencia, y creo que eso también, ¿no? Nos pone el dedo en la llaga, en una forma que también estimulan estas plataformas actuales, que es la aceleración constante. Lo que decía Fabiana me parece interesante también, que me parece que un mensaje potente de la serie es lo real, que es lo que pasa en Internet, ¿no? Hay que ya tirar a la papelera de reciclaje o al tacho de basura esa idea del mundo virtual versus un mundo real. Y creo que lo que nos muestra es, ojo, porque lo que pasa en Internet, a los pibes, pero también a las personas adultas, nos impacta realmente. Que a un chico le estén diciendo algo, que a alguien lo estén hostigando, o que suceda algo lindo, nos impacta nuestra subjetividad, nuestra autoestima, y eso después lo llevamos a planos físicos, no a planos reales, sino a planos físicos, como puede ser la escuela, la casa, pero creo que es como una cachetada decir, ojo, lo que los pibes viven en Internet, empecemos a tomarlo como cosa seria, estimulemos buenos usos también, pero lo que les preocupa impacta realmente, ¿no? Ya no podemos ser oídos sordos. Lucía, en ese sentido, una escena clave, sin spoilear, es cuando los padres están conversando en el último episodio y dan a entender como que ellos sentían que el hijo estaba seguro porque estaba en el cuarto. Estaba en el cuarto, sí. Como si eso es fuera... lo que sentimos muchos padres, ¿eh? Muchos padres en esta época. A ver, yo soy creo que debo haber sido la última generación de porteño criado en la calle. Claro. ¿No? No, yo también. ¿Criado en la calle, en la ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿Te ibas a las 9 de la mañana y volvías a las 10? Bueno, porque yo lo hablaba con compañeros de la redacción, que son mucho más jóvenes, 20, 25, 30 más jóvenes, y ya no les pasaba de irse a las 9, después me 10. quedaba chateando hasta las 3, 4 de la mañana, pero... Bueno, yo no tenía chat, Claro. no había, entonces mi mundo era un mundo físico, o sea, de relaciones físicas. Cara a cara. Cara a cara, ocurrían en general en la calle, es decir, esas relaciones se generaban y se gestaban en la calle. Ahora, como adulto y padre de hijos adolescentes, mi noción de seguridad hoy es que el pibe en casa está más seguro. Claro. El pibe y la piba. En casa están más seguros. Y la serie pone en crisis eso, algo de lo cual hemos hablado ya N cantidad de veces, pero que ahí lo ves materializado en un hecho tan traumático que le das valor al riesgo, digamos, ¿no? Es decir, muchas veces hemos hablado con Lucía o con muchos otros invitados e invitadas de que las pantallas ya no son algo virtual, es algo que forma parte de una cotidianeidad de relaciones humanas y que no es algo que pasa a distancia, que después tiene un correlato en la vida real. Lo hablamos muchas veces, pero la serie te lo muestra. Porque eso que pasa en el ámbito virtual se transforma en una tragedia. Bueno, yo le preguntaría al invitado también cómo eso se traduce en la política, porque no es solamente en las casas. Claro, porque después en política vimos el mismo en la política tránsito. También. Sí, quisiera agregar algo respecto, me parece muy interesante a lo que dicen recién. Creo que hay un fenómeno central, vos decías lo de la habitación, ¿no? Stephen Graham justamente, que es el guionista aparte del actor, lo que dice es que, bueno, no sé si spoileo mucho esto, pero en el comienzo y el final de la serie comienza y termina en la habitación. Exacto. La serie, ¿no? Y que a él le interesaba remarcar eso. Y yo creo que la habitación está como retratada como un territorio medio insular, ¿no? Y hay algo central en la serie que es el fenómeno del aislamiento. Total. Que me parece que es un fenómeno político central a ser pensado hoy, porque un poco lo que vos decías, Adrián, antes, ¿no? Bueno, es lo que dicen en el último capítulo los padres. Bueno, yo pensaba que estaba seguro ahí, ¿no? Seguro. Y el aislamiento digo porque muchas de estas comunidades, para situarlo un poco, una sola cosa, dale. Los incels forman parte de lo que es la andrósfera, que es como todo el ecosistema de redes masculinistas del mundo digital, ¿no? Y todas tienen transversalmente un poco la misma terminología. La de los red pill, black pill, todo eso forma parte de esa terminología. Y están muy ligados a las teorías conspirativas, ¿no? Total. Y el aislamiento y la teoría conspirativa son dos cosas muy cercanas. Bueno, ahí quería ir. Ahí súmale la pandemia también, ¿no? Por supuesto. Ese era el punto que quería tocar. Sí. La pandemia, ¿en cuánto, no sé si es mensurable, en cuánto multiplica todo esto que existía previamente,
pero que uno por lo menos lo tiene más visible a partir de la pandemia. ¿En cuánto lo multiplica? Al punto de que genera movimientos políticos, Sí. que en el caso de la Argentina es un movimiento político que, insisto, gobierna el país. Digamos, o sea, y yo no imagino un gobierno como el de Milei sin una pandemia previa, sin esa experiencia traumática previa, porque de hecho de ahí surge el fenómeno político de Milei. ¿En cuánto, entre comillas, colaboró la pandemia? Porque no fue deseado. ¿En cuánto colaboró la pandemia para este estado de cosas, Lucía? Bueno, yo me acuerdo, hay un texto muy lindo de un autor, Alessandro Barico, que es un ensayo que él sacó cuando terminaba la pandemia y que él dice que en general las pandemias vienen a acelerar procesos que se venían gestando un poco más lentos, ¿no? Y él dice, nosotros veníamos en este proceso histórico de hiperconexión, de aislamiento, de individualismo, ¿no? De no poder poner límites al tiempo laboral, la autoexplotación, etcétera, etcétera. Y sin dudas la pandemia fue una gran ayuda. O sea, vino a acelerar algo que quizás en un proceso más natural, entre comillas, hubiese llevado más tiempo. Así que yo creo que claramente, y de hecho el último libro también de Eric Sadin habla mucho del rol, ¿no? de la pandemia en una aceleración de un proceso histórico que se venía gestando. Lo que yo quiero reforzar, algo que decían recién que me parece interesante, o un llamado a las familias, que no se queden solamente con la angustia de la serie, que creo que es una oportunidad también de entender que no podemos tener un punto ciego tan grande como son las plataformas digitales, ¿no? Alguien que cría no puede no tener idea de lo que pasa en Internet, y eso se gesta desde la primera infancia, ¿no? Es para otra charla, pero cuando uno ya le empieza a dar un celular a los 2 años, cuando uno le permite usar redes sociales en soledad a los 8, etcétera, etcétera, empezamos a generar un punto ciego, ¿no? Y después nos explota con temas como el año pasado fueron las apuestas, como es esta serie, pero son emergentes que nos vienen a hablar y ojalá podamos aprovechar estos emergentes como una oportunidad de decir, acá yo tengo también que cuidar, ¿no? Pero vuelvo a hablar del padre Murano. Yo soy de la idea, es una idea de crianza de la cual no tenemos ninguna formación empírica, nos vamos formando en el camino y a los pochazos, de que todo lo prohibido se vuelve más atractivo. Entonces, si le prohibimos el uso, que pasa en muchas casas, ¿no? Que está prohibido, está limitado el uso de los dispositivos, ¿no le estamos estimulando el uso clandestino del dispositivo? A escondidas. Es que depende en realidad de qué tipo de uso, porque uno puede fomentar usos con las plataformas digitales que están muy buenos, lo que tenemos que intentar limitar son esos usos que tienden a querer aumentar nuestro tiempo de permanencia por su propio modelo de negocios, ¿no? Y que generan un costo de oportunidad muy alto, que es lo que los chicos dejan de hacer por estar tanto tiempo en esas plataformas. Entonces, correcto, vos podés decirle, limitación, claro, la limitación física tiene un mérito más allá de la exposición o no a determinados contenidos tóxicos, que es el mérito a que le dediquen el tiempo a otras cosas, digamos. A jugar, a estar con sus amigos y a promover otros usos digitales. Bueno, esto no, pero esto sí, vení, investiguemos, veamos un documental, aprender robótica, aprender programación, diseñar. Hay un montón de cosas muy lindas para hacer que no estar scrolleando, consumiendo constantemente, pero bueno, hay que ponerle el cuerpo, ¿no? Fabi, el fenómeno político de la Argentina, que vos abordaste desde el comportamiento social, sobre todo, no del votante, sino del militante, porque el votante es volátil. Sí, ¿no? tiene sus razones también económicas, otras cuestiones. Pero el militante incorpora un compromiso con eso. Sí. Y también abro la incógnita, el interrogante a Alejandro. El correlato que tiene este fenómeno en la Argentina, ¿es exactamente igual al que se puede verificar en otros lugares del mundo? ¿O el argentino tiene un componente vernáculo distinto? Yo doy un dato y te paso directamente a vos, Alejandro. Hay una investigación que es muy buena de Inglaterra, que es justamente donde se hace la serie, de William Costello y Andrew Thomas, que hicieron una investigación sobre el mundo incel, y llamativamente la mayoría de los incels en Inglaterra son de izquierda. O tienen una tendencia a un pensamiento más de izquierda. Esto no viene con un componente ideológico, digamos. Yo creo que tiene que ver con una mirada individualista, y por ahí misógina de algunas cuestiones. Sin embargo, Europa, Inglaterra, digamos, la forma del Estado, la conformación, digamos, de los derechos es completamente distinta. Creo que puede adquirir características propias en distintos lugares, en distintas geografías. En Argentina se da la casualidad de que
surgió en un momento donde también los libertarios, digamos, la cuestión política en Inglaterra es completamente diferente, entonces no puedo hacer un paralelismo, pero quería escucharlo. No, primero te pido si me pasás eso, porque me reinteresaría leerlo. Sí, te lo paso. Porque tengo una versión absolutamente diferente. Bueno, es en un el estudio sentido de que, del 2024. digamos, hay algo... No, pero sí, puede ser quizás que se dé en Inglaterra en Por particular. eso digo, Inglaterra es un mundo distinto. Puede ser que se dé en Inglaterra en particular, por eso me reinteresaría leerlo. Pero, por ejemplo, en trabajos de la Unión Europea, justamente de hecho hay un neologismo que se llama alt-cel, que tiene que ver con alternative celibate, ¿no? Es decir, que se identifican con la derecha alternativa, pero porque en general en el mundo tiene una postura muy antiprogresista. Porque lo que consideran es que en aquellos países que se ha avanzado hacia derechos que le garantizan un mejor nivel de vida a las mujeres, eso les quita el lugar y les quita las posibilidades a los incels al acceso al mercado sexual. Porque lo que dicen es, en aquellas sociedades donde las mujeres no tienen tanto para elegir, tantos hombres para elegir, o más bien no tantos hombres, sino no pueden elegir tanto porque, por ejemplo, necesitan tener un hombre que las mantenga, en esas sociedades los incels sí tenían más posibilidades. Cuando las mujeres tienen más posibilidades, y eso coincide con los países que adoptan políticas progresistas, entonces los incels tienen menos chances porque las mujeres tienen más abanicos de elección, digamos. Es una postura... Bueno, a ver, hace unos días escuchamos al rector de la UCA planteando una crítica a la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, terrible. Que recoge todos estos preceptos que vos decís. Recoge el precepto de que la mujer que trabaja y que lo hace fuera de su hogar... Primero, sí, lo catalogó como un fracaso social. Como un fracaso social. Sí. Que la mujer trabaje o haga deportes, ¿no? Sí, puso el ejemplo de Bolsonaro decía que cuando se iba de su casa le cerraba la puerta a la esposa. A la esposa. O sea que hay en todo esto un componente que vos decías varias veces, ¿no? Un componente misógino. ¿Es una reacción a la revolución feminista también? Yo creo que tendría mucho cuidado en términos de ponerlo en causa-efecto, en una lógica mecánica. Ahora, que hay una ligazón, sí, sin duda, y quizás no haya, pero para nada me parece que haya que buscarla entonces una especie de culpabilización de los feminismos. No estamos justificando, estamos tratando de hacerlo de la serie. No es un proceso paralelo, probablemente. No porque lo dijera, sino por lo que estoy diciendo yo. Sino ver, bueno, interrogar por qué los hombres tienen tanto problema para vérselas con efectivamente un nuevo escenario social de protagonismo de las mujeres. Lo más cerca que tenemos a un adolescente en escena es a Lu Espíndola. Sí. Eso habla muy mal de nosotros. Yo le quería atrás, ¿no? A mí me gustaría preguntarle algo a Lucía, porque hace un ratito hablabas de las prácticas seguras en Internet y sobre cómo las familias tienen que involucrarse. Pero ¿qué pasa con las nuevas paternidades, ¿no? Quienes son más jóvenes y crecieron con ese celular y no pueden limitar su consumo. ¿Cómo hacen para ponerle un límite a un adolescente si el padre tiene esas prácticas? Es un temón, porque aparte los chicos aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos, ¿no? Yo le puedo decir a un chico 1000 veces que cruce por la esquina, pero si a mí me ve cruzando por la mitad de la calle, lo más probable es que me imite en lo que yo hago, no en lo que yo digo. Y bueno, ahí vale la pena, ¿no? Mirarnos un poco con una mirada crítica, autocrítica, a ver qué ejemplo le estamos dando respecto de nuestros usos digitales. Y sí les aseguro que en los talleres que hacemos en escuelas, los chicos tienen muchas críticas respecto de cómo usan sus familias, padre, madre, abuela, sus dispositivos, ¿no? Hay una frase que es muy dura y que la usamos porque la repetimos porque realmente es clara, que son los chicos más chiquitos que le dicen a sus familias, escúchame con los ojos, ¿no? Te estoy hablando. La mirada desviada, el estar todo el tiempo mirando una pantalla, y algo que yo estaba ahí también leyendo el chat en YouTube que me parece interesante y que es un clima de época que también me parece que representa un poco la serie, que es la falta de tiempo de las familias para dedicarla a la crianza, por diferentes motivos. Es un tema totalmente transversal a toda clase social, obviamente en algunos casos es por pluriempleo y por poca capacidad para tener tiempo libre por la crisis económica y la necesidad de tener muchos trabajos, emprendimientos, etcétera. Y en otros tantos casos, que no es por necesidad económica, también impactan, ¿no? Esta cosa de estar todo el tiempo haciendo otra cosa. Y hay chicos, hay maestras, que a mí es un dato que me preocupa mucho, que hay maestras de
segundo, primer grado, que te dicen los chicos no conocen juegos de mesa clásicos. Y uno pregunta por qué, y es porque ni siquiera juegan a juegos de mesa en casa. Claro. Entonces hay que apoyar a las familias en diferentes aspectos para propiciar el tiempo compartido, ¿no? El juego, la conversación, la lectura, un ratito, aunque sea donde las familias también se desconecten un rato, hay que ayudarlas a que se puedan desconectar desde diferentes políticas públicas también, ¿no? De apoyo, porque hay que criar en red también. La crianza solitaria es muy difícil, pero creo que ahí hay un factor clave, ¿no? Que es el acompañamiento, y que los pibes lo piden un montón. Los chicos adolescentes en los talleres nos dicen mucho, les falta tiempo compartido con su familia, no hablan de casi ningún tema de lo que les pasa en internet, por ejemplo. Quien habló, quien nos compartió sus conocimientos en esta charlita, que ya termina porque el tiempo es tirano, pero que mantendríamos por horas y horas, porque hay mucho para hablar, es Lucía Feynman, es autora de un libro. Sí, un libro que ya hace poquito salió, ¿no? Hace 2 semanas, si no me equivoco. Sí, se llama la semana pasada, Cuidar las infancias en la era digital, uso de pantallas, pornografía, apuestas, acosos, prevención desde la familia y la escuela, de editorial Noveduc. Muy bien. Lucía, autora entonces de un libro muy reciente. También reciente es El huevo de la serpiente, el libro de Alejandro Campos, Incubación y ascenso de los extremismos de derecha. Aquí está, que no se caiga, el libro de Alejandro, que también estuvo aquí con nosotros. Una idea final, Fabi. Bueno, 2 cosas. Primero, celebro que a través de una serie mainstream se invite a una conversación social sobre un tema tan profundo y tan urgente. Y por último, algo que quiero destacar, que es algo que desde los feminismos muchas veces queremos decir y no sabemos cómo, y a veces parece casi una provocación, que cualquiera puede ser un femicida. Un femicida se construye, claro. No es alguien que nace. Y de esta manera se visualiza cómo se va construyendo, ¿no? Un posible femicida, incluso en la figura de un niño tímido de 13 años que está en su habitación en las redes sociales y en los videojuegos. Lucía, gracias por este rato. Te vamos a volver a convocar sin duda porque es un tema... Es un tema que nos atrae y aparte que tiene mucho para abordar. Así que gracias por este rato. No, a ustedes, gracias, a disposición. Alejandro, lo mismo para vos, Gracias por este rato y por supuesto, primero voy a leer el libro y si me das permiso después de leerlo, lo vamos a compartir. Sí. Aquí hacemos eso, compartimos la palabra. Gracias a Alejandro Campos también por este rato. Fabi. Gracias a ustedes. Extraordinaria columna, extendida hoy a charla debate. Nos quedamos un ratito más con Luis Espíndola y con Seba Premisi, que ya viene a hablar de economía aplicada para el cierre de esta semana. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto.